Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente al grupo de estudios o al grupo de lectura de Designing Data Intensive Application. Hoy estamos con el chapter número 3, Storage and Retrieval, y los presentadores son los que están en pantalla: Marlene, Danitzel, Hilda, Milton y quien les habla, su humilde servidor, Daniel. Entonces hoy día vamos a analizar este interesante capítulo que estuvo muy entretenido. Nada, vamos, digamos. Un pequeño overview, como siempre el autor presenta estos tipos de overview en forma de mapas, es muy interesante y algo que destaco bastante es quién está en el medio en esta torre, Spark. Entonces ya más o menos nos dice que por dónde estamos yendo. Estamos abarcando la parte de todo lo que es procesamiento distribuido, almacenamiento distribuido. No se menciona implícitamente tecnologías, pero ahí está, el famoso nuestro amigo Spark. ¿Quiénes somos? Somos la comunidad Data Engineer Latam, la comunidad más chévere de toda Latinoamérica y pronto la comunidad más chévere de todo el mundo cuando aprendamos todos inglés. Ese es nuestro camino y nuestro objetivo. Estamos creciendo en seguidores, en followers, en lo que hace nuestra cuenta de LinkedIn. Ya pasamos, mira, ya vamos a llegar a los 5,000. Quizás si actualizo este slide ya estaremos por los 5,000. Tenemos canal en YouTube, estamos ya vamos a llegar al 1K, en YouTube ya vamos a llegar en 1K, subimos contenido a la semana, como 4 o 5 videos, ni los YouTubers nos ganan, ni los TikTokers, nadie. También estamos en Slack, estamos en Telegram, estamos en Facebook, ¿dónde más? Sí, en WhatsApp, en todos lados, creo que estamos en todas las plataformas y vamos ahí. Como siempre, les compartimos los links y el código QR para los que estén viendo esta grabación posteriormente y puedan acceder al grupo de Telegram. Nada, un poquito acerca del autor, Martin Kleppmann, muy famoso por hacer investigaciones y participó en proyectos como Apache Kafka, frameworks de procesamiento distribuido. Y nada, ahora sí, empezamos. Le damos pase al primer participante. Vamos a hacer una pequeña introducción de bueno, este es el tercer capítulo, Storage and Data Retrieval. Cómo se guardan los datos en la base de datos, en las bases de datos que vamos a utilizar. Y bueno, algo que comenta el autor es que me gustó y que por eso lo pongo acá, que es justo la primerita parte de este capítulo, que dice que si mantienes las cosas ordenadas, eres demasiado flojo para buscar. Que básicamente es como que es una paradoja, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que mantener las cosas ordenadas para que sea más fácil buscar, ¿no? Pero bueno, es un proverbio. Aquí vamos a pasar a esta parte. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer a nivel de una base de datos, que es lo básico que una base de datos tiene que hacer, básicamente dos cosas, ¿no? Cuando tú le das algo de data, la data tiene que guardarse, y cuando quieres leer esa data y, ¿no?, traerla para donde tú quieres utilizarla, esta te la tiene que dar, básicamente, ¿no? Entonces, y eso de cómo guarda la base de datos, o cómo es que me da la información la base de datos, y eso, ¿qué onda, no? ¿Cómo es por qué tengo que saber eso? ¿No? Entonces, tú necesitas saber eso porque necesitas seleccionar el tipo de motor de almacenamiento que vas a utilizar con la base de datos que quieres elegir, ¿no? Entonces tienes varias opciones de base de datos, ¿no? Opciones en nube, opciones on-premise, Oracle, MySQL, Mongo, Cassandra, HBase. Entonces, y dependiendo de dónde lo vas a utilizar para propósitos a nivel transaccional, lo vas a utilizar para analítica. Entonces, ahí tienes que conocer eso, ¿no? Bueno, un poco lo que habla también el autor es acerca de los índices, ¿no? En una base de datos se utilizan índices, igualmente como se utiliza en una guía de teléfonos, ¿no? Tienes un índice y es más fácil buscar la información ahí, ¿no? Donde se encuentra tal persona, por ejemplo, ¿no? Entonces también en una base de datos a nivel de almacenamiento se utilizan índices, ¿no? Para poder acceder a esta información. Entonces, y estos índices es como si fuera a nivel del motor de la base, del motor del almacenamiento, es como si fuera una estructura de datos más, ¿no? Y que está derivada de la data en sí, ¿no?
Y un buen índice optimiza para tus lecturas, pero puede un poco retrasar un poco las escrituras, ¿no? Dependiendo ahí tenemos que hay un trade-off. Entonces, un índice muy simple, muy básico de una base de datos puede ser un índice basado en hash, ¿no? Tienes un nombre, lo hasheas y ahí tienes un número y ese es tu índice, ¿no? Los problemas ahí, vamos a tener unos temitas, digamos, porque a nivel de índices o cómo es que vamos a tener, vamos a tener, por ejemplo, a nivel de almacenamiento cuando se borran estos registros, qué sucede cuando hay cuando se quiere recuperar la base de datos, cuando algo se crashó ahí. Entonces ahí hay, por eso se utilizan también estos índices, cómo es que eso se tiene que manejar a nivel de información, ¿no? De recuperación, o si es que hay registros que están parcialmente escritos, si hay concurrencia de la información, que hay varios registros, ¿no? Están queriéndose escribir, ¿no? Si quieres leer, ¿no? Consultar rangos de registros, ¿no? El formato que se va a almacenar la data, ¿no? ¿Qué tipo de formato? ¿Se va a utilizar algún encoding? Que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, justamente en el tema de encoding. Y bueno, entonces otra cosa que habla el autor es acerca de los motores de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es un motor de almacenamiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura podemos ver que acá tenemos aquí al usuario que está queriendo acceder a la base de datos a través de esta API, bueno, su API, o sea, la capa de esta interfaz, ¿no? Y se va a encontrar con el Storage Engine, ¿no? ¿Qué es el Storage Engine? El Storage Engine es básicamente es un software, un componente de software interno de un servidor de la base de datos que se utiliza para almacenar, leer, actualizar y borrar la data, ¿no? ¿En dónde? En memoria o en disco, dependiendo cómo es que esté funcionando la base de datos, ¿no? Dónde se guarda almacenando la información de la base de datos. Entonces el motor el motor de almacenamiento, entonces es un componente de software, ¿no? Entonces, cada sistema de base de datos tiene componentes estructurados, ¿no? Que son responsables para mantener cómo la data está almacenada y cómo se va a servir esta data, ¿no? En memoria o en disco. Entonces aquí tenemos los tipos de motores de almacenamiento. O un primer motor motor de almacenamiento es lo que le llaman el Log Structure Merge Tree, ¿no? Estos árboles estructurados de combinación, combinación de logs, ¿no? Entonces, estos árboles estructurados de combinación de logs, ¿y por qué se refiere a estos logs? ¿A qué se refiere con esto? Acá vamos a verlo, ¿ya? Entonces, solamente para tener una idea, ¿quiénes utilizan este tipo de motor de almacenamiento? Los usa Google Bigtable, Cassandra, HBase, también tenemos a MongoDB. Pero bueno, acá he puesto un asterisco porque Cassandra puedes utilizar motores de almacenamiento con LSM, o puedes utilizarlo con esto siguiente que vamos a ver, que es los binary trees o B-trees, estos árboles binarios, ¿no? Entonces, dos familias, los árboles LSM y los árboles binarios o B-trees, ¿no? Entonces, esos son los motores de almacenamiento que vamos a tener predominantes en el mercado. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Dependiendo de tu aplicación, dependiendo para qué vas a utilizar la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver, y acá hay una referencia más, en el caso de MongoDB, por ejemplo, o en el caso de Cassandra también. Bueno, ahí me preguntaron, bueno, y las bases de datos, por ejemplo, como Cloud Spanner, ¿no? Porque Cloud Spanner ya se considera como algo más híbrido, ¿no? Entre OLTP y OLAP, ¿no? Transaccional y analítico, ¿no? Entonces, aquí he dejado un par de
un par de papers que hablan de justamente estos tres temas que he puesto acá, que usa Cloud Spanner, ¿no? Utiliza algo llamado Resi, que básicamente está diseñado ah, para manejar los queries esta base de datos, que es una base de datos distribuida, que maneja transacciones tipo híbridas, ¿no? OLTP o OLTP, vamos a decirlo así. Entonces, esta base de datos tiene Resi por debajo, maneja la información en este tipo de motor de almacenamiento, que lo conocemos como LSM-Tree. Bueno, vamos a ver, ¿y qué es el LSM-Tree o estos árboles de merge, ¿no? Merge, what is it? Merge structure log, ¿no? O log structure merge tree. ¿Cuál es log structure merge tree? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, log structure merge tree, o, ¿no? LSMS tree, es una estructura de datos. O sea, estamos hablando que el motor de almacenamiento es un software, ¿no? Que está ahí dentro de todo este hardware de la base de datos, digamos así. Entonces el SLM-Tree básicamente es una estructura de datos con características de performance que hace bastante atractivo para almacenar la data con altas tasas de inserción y actualización. Sí. Entonces, tenemos dos niveles con los que trabaja estos LSMS trees. Entonces, trabaja con memtables, que es también otra estructura de datos, que reside en memoria, y trabaja con SS-tables, que también que son guardados en disco, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un memtable? Vamos a verlo. Ahorita vamos a verlo. Entonces, trabaja con dos componentes. Uno reside en memoria y otro reside en disco. ¿Ok? Eso es el LSM-Tree. A ver, veamos a ver qué es estos SS-tables. SS-tables es lo que se conoce como sorted string tables, o tablas de, cadenas de caracteres que están ordenados, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto, no? Entonces, pero, ¿por qué necesitamos utilizar estos sorted string tables? Porque, veamos, la primera pregunta aquí es, ¿cuál es la manera más sencilla y rápida de escribir en una base de datos? ¿Sí? Entonces, solamente añadir en la última parte, ¿verdad? Solamente añades donde estés escribiendo, añades uno más, y añades uno más, y ya está, y uno más y ya está, ¿no? Digamos, si fuera un stack, imaginemos la máquina, y bueno, tenemos el stack ahí, y solamente le ponemos el último, digamos, el último valor, y ahí le pones, y ya está. Esa es la forma más sencilla y rápida, ¿verdad? De escribir en una base de datos. Solamente añadimos más. Sorry. Oh, ok. Ya, entonces, pero la complejidad, ¿alguien está escribiendo? Perdón. No. Oh, sorry. Tengo el otro. Disculpa, chicos. Ok, entonces la manera más sencilla y rápida para escribir una base de datos es solamente añadir al final. Pero el tema de esto es que al momento de tú leerlo, al momento de tú buscar la información, ¿no? Por ejemplo, si estaba, no sé, Pepito, Juanito, no sé, Alexandro. Entonces, pero yo estoy buscando por Juanito. Entonces, para buscar por Juanito, tengo que primero pedir por Pepito, luego recién llego a Juan, ¿no? A Juanito, ¿no? Entonces, pero, y si busco a Alexandra, entonces primero tengo que ir por Pepito, luego Juanito, luego recién Alexandra. Entonces, tengo que pasar por todos los elementos digamos, de los registros que están ahí, para recién llegar a la información. Y eso se les llama, es el tiempo que toma, ¿no? Entonces, a eso le llaman el orden del algoritmo es de orden n. Tantos elementos tengas, eso es lo máximo que se va a tomar para buscar el elemento deseado que tú estás buscando, digamos, ¿no?
Entonces, ese es el peor de los casos, el orden n. Entonces, el orden n está por aquí, ¿no? Esta es una línea. Si está buscando un elemento, ¿cuántas operaciones se puede tardar? En lo peor es el orden n. Pero el orden n está como que en el medio de este gráfico, ¿no? Lo peor, si es que tienes algún algoritmo que está funcionando, lo peor es o n factorial. Lo mejor sería que lo busque inmediatamente, y algo mejor del orden n es que lo busque de una forma logarítmica. Entonces, esto es el peor tiempo en time complexity, ¿no? Entonces, eso no queremos. Entonces, pero, ¿qué pasa si tú estás guardando la información, estás guardando por llave valor? Entonces, y si las llaves están ordenadas, ¿no? Si las llaves están ordenadas, entonces para ti es mucho más fácil, porque, por ejemplo, primero estaría, no sé, Alexandra, luego Juanito, luego Pepito. Entonces, como están ordenados alfabéticamente, entonces tú sabes que Alexandra, bueno, va a que está más primero, ¿no? Entonces, de frente te vas ahí a las primeras partes de donde esté guardada la información. Entonces, en ese caso, el complexity time, o el time complexity, va a ser de log n. Entonces, de manera logarítmica, ¿no? Entonces va a ser mucho más rápido a nivel de operaciones de CPU en encontrar la información que tú buscas. Claro, porque si algo está ordenado de 1 al 10, entonces yo busco el 8 y yo sé que está por el último. Entonces, y lo mismo, ¿no? Pero si está desordenado y el 8 aparece por cualquier lado, entonces el peor de los casos es que yo tengo que irme por todos los números, ¿verdad? Algo así. Lo mismo. Ok, genial. Entonces, entonces, este es un log normal. Ahora aquí en el libro utilizan la palabra log de una manera, y esto es un sorted log, o un log que está ordenado. ¿Ok? Entonces, log ¿a qué se refiere? Bueno, nosotros que sabemos que los logs normalmente se refiere a algo que está sucediendo, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones, ¿no? Básicamente, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo esto, 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 otro. Pero en el libro se utiliza log de manera general para referirse cuando se hace una append de cada uno de estos registros, ¿no? Cuando se añade un registro, ¿no? Cada vez que se añade un registro, esto le llaman log. Entonces, esto es un normal log, pero ya cuando esté ordenado este log, digamos, este conjunto de elementos, y cuando está ordenado ya estamos hablando de un sorted string table, ¿no? Bueno, entonces estos sorted string tables, geniales, nos conviene mejor para la búsqueda. Pero hay un trade-off, ¿no? Porque ordenarlos significa que, bueno, voy a tener que hacer algo ahí más, ¿no? Entonces tengo que tomar un tiempo para ordenar esto. Ok. Entonces, bueno, veamos la segunda parte, el main table, que esa es la, digamos, esa es la forma en que las bases de datos que utilizan el motor de almacenamiento, el SM, trabajan para mejorar la parte de lectura. Y justamente la parte justamente qué pasa en una base de datos tradicional, perdón, para la parte de escritura. ¿Qué pasa en una base de datos tradicional? Tenemos muchos registros que están queriendo guardarse en una base de datos. Entonces ahí está esperando que este registro pase y luego el siguiente y así, ¿no? Entonces hay un consumo de recursos de recursos de red, ¿no? Tiempo, recursos, fuera que tienen que tomarse la base de datos para guardar el registro, ¿no? O el log. Entonces, pero no se necesita una memoria adicional, ¿no? En el caso del memtable, el memtable es una estructura que es una estructura que se guarda en memoria. Entonces aquí sí necesitamos una memoria adicional, ¿no? Una memoria adicional, bueno, es más rápido a nivel de network bandwidth, porque la base de datos ya solamente va a tener que procesar no todos estos registros que vienen, porque esos se van a procesar a nivel de memoria, pero acá ya solamente llega, digamos, van a pasar ciertas log tables o SS tables o tablas ya ordenaditas que van a pasar recién a la base de datos, y eso no consume mucho porque ya está ordenadita, entonces solamente va a ser de vez en cuando, entonces no nos va a consumir tanto.
a nivel de red. Y lo otro, bueno, tiempo de recursos mucho mejor, pero sí se necesita esta memoria adicional. Y acá, bueno, dentro de la memoria adicional se va a guardar la memtable. Acá también ahí caen dentro de estos, ahí también se habla de bases de datos tipo memoria, ¿no? Como memcache y todo, o Redis, que guardan todos los registros en memoria y luego la distribuyen. Bueno, ya es otro tema, pero está relacionado. ¿Y qué es un memtable, no? Entonces, memtables nuevamente es una estructura de datos en memoria que guarda datos. Entonces, esto almacena los datos de manera ordenada. Entonces, antes de que lleguen a la base de datos, ya las ordena. Entonces, y funciona como un caché o algo así. Entonces, y luego que pasa cierto límite, cuando ya ciertos registros ya están ahí, ciertos logs están ahí, entonces se mueve a la base de datos, la información. Y en la base de datos es donde en disco se guardan las sorted string tables, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, tenemos aquí una aplicación que está mandando información a esta base de datos con motor de almacenamiento LSM3, como Cassandra o MongoDB. Acá tenemos nuestra memoria con nuestra memtable, y acá tenemos el disco de la base de datos, que puede ser SSD o HDD, ¿no? Entonces, oye, ¿qué? Escribe Walter, comas sin guarderías. Entonces, va a llegar a la memoria, se va a guardar en la memtable, y ahí lo tenemos, Walter 52. Y aquí, ok, genial. Y ahora viene el siguiente dato, Brian, de 24. Vamos a guardar esta información, genial, ya guardamos, muy bien. Alicia, ya 92, y ya está. Pero aquí, fíjense que acá ya está ordenado, ¿no? Aquí ya en la memtable está ordenada la data. Entonces esta de aquí ya pasa ordenada, y luego se guarda en disco, en sorted string table. Este sorted string table, la memtable es una estructura de datos, entonces acá ya tenemos una sorted string table que ya está ordenada y está en disco, pasó a disco. O sea, todo se hizo acá, el ordenamiento se hizo en la memtable. Perfecto. Ahora tenemos esta otra tabla, vamos a escribir, pero ahora también vamos a escribir a Walter 76. Pero Walter lo teníamos acá, ¿eh? Y entonces acá ya tenemos Walter 76 nuevamente. Y bueno, ahora toda esta tabla, esta memtable ya se llenó. Ya se llenó aquí, entonces vamos a pasarla a un stable, a un sorted string table, y acá la tenemos, y acá tenemos a Pablo, Sandra y Walter 76. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo quiero leer Walter? O sea, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué edad tiene Walter. Ok. ¿Sabes qué? Está bien. Vamos a leer Walter. Primero vamos a chequear si Walter está en la main table, en memoria. ¿Está Walter presente? No, no está presente. Ok, no está presente. Ahora vamos a chequear si está presente en una de las SS tables en disco. Entonces, ¿está presente? Sí. ¿Dónde? Está presente en la primera y en la segunda SS table, o la tabla, ¿no? SS table. Entonces, vamos a leer de las dos el valor de Walter y vamos a retornar el último valor, ¿no? Y en este caso retorna 76. Ok, genial. Retorna 76. Y así funcionan las memtables y las SS tables dentro de un motor de almacenamiento tipo LSM, ¿no? Árbol de LSM. Y este motor de almacenamiento, árbol de SSM, trabaja, ¿qué bases de datos trabajan con ellos? Cassandra y Mongo, ¿no? También podemos encontrar el otro sabor de familias, que es B3, también se puede instalar con en este tipo de base de datos. En esta base de datos se puede instalar el B3 también, hay esa opción. Pero ya les comento cómo funciona esta de acá. Ahora vimos que, bueno, Spanner también funciona con LSM Streets, ¿no? Correcto. Entonces,
Pero vimos a este nivel, pues hasta aquí llegamos con las mem tables y las SS tables, pero que necesitamos algo más porque mira, ¿qué pasa? Que si este valor aparece muchas veces en muchas tablas SS tables en disco, entonces acá tenemos que remediar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El peor de los casos de tiempo, tiempo de lectura desde disco, ¿no? Si es que tienes un n números de SS tables, imaginemos n números de SS tables acá en disco, y el peor de los casos sería n log n, ¿no? Porque ya vimos como que esto está ordenado, entonces para buscar va a ser más fácil buscar una tabla ordenada que una tabla desordenada. Entonces el peor de los casos va a ser el tiempo, el complexity time, o el time complexity, perdón, va a ser en log n. Entonces, ¿y qué pasa si el número de SS tables se incrementa, ¿no? Entonces, ahí el tiempo va a ser, se va a incrementar también, ¿no? Entonces va a pasar eso, ¿no? Cada vez que vamos a mandar SS tables a disco, entonces esta llave, por ejemplo, en este caso, Walter puede aparecer muchas veces, ¿no? En múltiples SS tables, ¿no? Ya, entonces, y aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que tratar de remover esta información redundante, ¿no? Y para eso utilizamos compaction, o vamos a comprimir, ¿puede ser la palabra? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esta compresión o esta compacción? Bueno, no sé si la palabra es compacción, pero anyway. Entonces, por ejemplo, aquí está digamos, el concepto sobre este compaction. Entonces, buscar en este tipo de tablas, en esa tabla, por ejemplo, que está en disco, buscar por Walter en el peor de los casos, son 5 elementos, entonces logaritmo base 2, 5, ¿no? Entonces tenemos otra tabla también ahí, entonces buscamos Walter también acá, entonces el peor de los casos, logaritmo base 2, 5. Sumamos estas dos búsquedas, entonces más o menos time complexity más o menos se aproxima a 6 segundos, ¿no? Entonces, pero si es que ya tenemos esto de acá ya compactado, ¿no? Entonces, el peor de los casos, o sea, si buscamos Walter, esto de aquí va a ser, el tiempo de complejidad va a ser 3 aproximadamente. Entonces, bien, genial. Entonces, por eso utilizamos esta compactación, esta manera de compactar las cosas. Bueno, y así fue como se comprimió, se compactó. ¿Me ayudan con la palabra? No me acuerdo. Bueno, Creo que la palabra es compresión. compresión, ¿verdad? Ya, gracias, David. Bueno, entonces ahí estamos. Genial. Ya vimos que acá como lo guardamos ya compactado, ¿no? Compactado, comprimido, ¿no? Entonces, genial. Pero también se utiliza otro concepto, que son los Bloom filters. ¿Por qué utilizamos un Bloom filter? ¿Por qué? Porque el número de tablas, el número de esos tables, igual a pesar de que estén comprimidas, ¿no? Igual puede incrementarse, ¿no? Puede incrementarse. Y cada vez que buscamos por una llave, la lectura pues, se puede también, debido a esa múltiple cantidad de tablas, ¿no? En disco, esta lectura puede tardar un poco, ¿no? Entonces la idea es utilizar estos filtros. ¿Y cómo es que nos ayudan estos filtros? Entonces, estos filtros básicamente dicen, ok, si tu data está en esta tabla, te voy a retornar un 0, ¿no? Perdón, si tu data no está en esta tabla, te voy a retornar un 0. Y si tu data está en esta tabla, puede que esté en esta tabla, te voy a retornar un 1. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo busco Walter y hace inmediatamente un filtro y dice, no, yo no tengo Walter acá y te retorna un 0. Pero yo busco Walter, busco Daniela en esta tabla, ¿no? Daniela en esta tabla y dice, oh, Daniela, yo tengo elementos que empiezan con D. Ah, ok. Entonces te voy a retornar un 1. No busca la palabra completa, busca como que el primer elementito, entonces ya hace un filtro, ¿no? Entonces puede que esté, cuando retorna un 1, puede que esté Daniela o no en esta tabla,
recién cuando hace la búsqueda, entonces va a diferenciar que no está en esta tabla, ¿no? Entonces a eso se refiere. Pero ya lo encuentran, ¿no? Es porque está ordenado, entonces la D sí está acá. Entonces el Bloom filter básicamente es una estructura de datos probabilística. Si chequea si una llave está presente o no. O sea, está presente, si no está presente, genial, 0, de frente, 0. Entonces la complejidad es de orden 1, ¿no? Está presente, ok, 1. Entonces mejora el performance de las lecturas, ¿no? Y bueno, lo único que te da unos falsos positivos, ¿no? Que es posible, porque no es que busca toda la palabra, sino buscas cierto la primera parte nomás, ¿no? Muy bien, entonces, esto es a alto nivel. ¿Cómo es que funciona un sistema que está basado en LSMS trees, o el motor de almacenamiento LSMS trees? Básicamente, cuando hay un pedido de escritura, en disco se va y se guarda, digamos, que se guarda en la WAL, en una estructura que se llama WAL. Se dice, ¿sabes qué? Yo voy a guardar, esta vez voy a guardar Walter 53, Pepito 48, Alicia 25, voy a guardar eso por si acaso. Entonces eso se guarda, es como si fuera un trademark, ¿no? Por si acaso voy a guardar esto. Este es el write ahead log. ¿Ok? Eso es para mantener la durabilidad de estos tipos de motor de almacenamiento. Entonces voy a hacer esto, por si acaso. Ok, está bien. Y luego, ¿qué hago? Guardo la información en el memtable, como ya lo hemos visto, en el memtable en memoria, en esta estructura de datos en memoria. Y luego, una vez que tengo varios ahí elementos, ya llené la memtable, voy a guardarla y voy a vaciar la información en SSS tables en disco, ¿verdad? En disco, la guardo la información en disco, y luego, por si acaso, voy a establecer los filtros, ¿no? Establezco los filtros, que ya vimos cómo que funcionan esos filtros, y a nivel de disco, por si acaso, también estoy haciendo la compresión, ¿no? O la compactación, compresión, ¿no? Y estoy estableciendo estos índices. Entonces, eso es a nivel de escritura. Y a nivel de lectura, entonces, a nivel de lectura, ¿qué hago primero? Ok, voy a buscar voy a buscar, ¿qué voy a buscar al nivel de Bloom Filters? Le voy a decir, oye, por si acaso estoy buscando este de acá. Lo va a buscar primero en memtable, y luego lo va a buscar por estos índices de memoria, si está en alguna parte del disco. Muy bien, así es como funciona los sistemas de almacenamiento que están basados en LSM trees. Ok. Bueno, eso es un poco más acerca de el WAL, el Write Ahead Log. Para la durabilidad. A ver. Ya. Vamos a ver acá solamente la última parte. ¿Cuáles son las ventajas de los LSMS trees? ¿No? Entonces tienes alta posibilidad ¿no? de escritura, alto throughput en escritura, atractivo para almacenar datos con altos updates, ¿no? Tasas de updates, tasas de actualización. Y bueno, se minimiza el overhead, ¿no? Porque ahí no vamos a tener mucho problema a nivel de network. Por el otro lado, las desventajas es que es un poco lento para las lecturas, y bueno, el proceso de compactación puede interferir algunas veces con el performance de las lecturas y escrituras, ¿no? Solamente eso, pero eso es para tener en cuenta. Bueno, muchachos, eso es lo que yo tenía que dar hoy, el día de hoy. Comentarles alguna bueno, no sé, creo que seguimos con la siguiente presentación. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues hoy me toca hablar un poquito de los trees, de los árboles binarios. ¿Me escuchan, verdad? Así es.
Los árboles binarios fueron introducidos en el año 1970. Fueron llamados ubicuos y bueno, después del pasar de los años, todavía los árboles han resistido el paso del tiempo y siguen siendo utilizados en la implementación de índices estándar en casi todas las bases de datos relacionales y muchas bases de datos no relacionales. Los árboles binarios mantienen pares de claves de valor ordenados por clave, lo que permite realizar búsquedas eficientes de valores claves y consultas de rangos. Los árboles binarios están basados en bloques fijos de páginas o de tamaños fijos y tradicionalmente utilizan 4 kilobytes de tamaño. Por lo menos podemos observar en la imagen que tenemos aquí los árboles, tenemos un nodo raíz al cual hace, digamos que estaría la partición de los registros y basándonos en esto, él empieza, digamos que el valor se encuentra aquí en el raíz y él baja hacia el nodo, al nodo hijo para buscar el valor de referencia. Los nodos, los árboles de raíz utilizan 2 nodos de referencia, solamente usan el izquierdo y el derecho. Disculpe, me puse nerviosa. Ay. Dale, dale, sin miedo, no se preocupe, no pasa nada. Hasta aquí tienen alguna pregunta y como les indiqué, pues tenemos el nodo raíz. Del nodo raíz, pues está entonces, él se divide en 3 hojas. Esto le llaman también branching o branching de factor. Y pues hace la referencia hacia donde está el hijo y hace la búsqueda del registro. ¿Cómo hacemos pues que los árboles B-tree sean más confiables? La operación básica de la escritura subyacente de los árboles B es sobreescribir una página con los nuevos datos. Se supone que la sobreescritura no cambia la ubicación de la página. Es decir, todas las referencias de esta página permanecen intactas. Como los árboles LCM, que solo añaden archivos y eventualmente borran los archivos obsoletos, pero nunca modifican sus logs. B-tree, la optimización de los B-trees. En vez de escribir páginas y mantener el wall, que es el write ahead log, para no crashar la recuperación, algunas bases de datos como el LMDB usan una copia o escriben un esquema. Al modificar esta página, la escriben una diferente locación y una nueva versión de la página. En el árbol es creado. Continuemos. Comparando los B-trees con LSM tree. Los B-trees generalmente sus implementaciones son más maduras, dejan más espacios en discos sin utilizar debido a que se fragmentan los archivos. Cuando una página o una fila no cabe en la página existente, parte el espacio de una página y queda sin utilizar. Están muy arraigados a la arquitectura de la base de datos y proporciona un buen rendimiento constante para muchas cargas de trabajo, por lo que es poco probable que desaparezcan pronto. O sea que vemos como que todavía continuaremos utilizando este tipo de motor. Los LM-trees son interesantes por sus características de rendimiento. Típicamente son más rápidos para las escrituras, mientras que los árboles B se consideran más rápidos para escribir. Dame un segundo. Me fue. Suelen también mantener buen rendimiento en la escritura
y su lectura, pues como ya lo dijo la compañera, son un poco más lentas. Otras indexaciones de estructura, pues tenemos las llaves primarias que han sido, que identifican pues una línea, una fila, disculpen, en una base de datos relacional o un documento en una base de datos de documentos o un vértice en una base de datos de grafo. Algunas veces pues tienen en común un índice secundario. Este índice secundario pues ya no es único. Ayuda pues los índices secundarios ayudan a hacer las búsquedas también un poco más rápido. Pues en experiencia, ya en la parte de SQL, pues sí son necesarias. Un caso, pues como lo muestra aquí en la imagen, si queremos hacer una búsqueda ya no por usuario, que es la llave única, sino digamos que por todos los usuarios de una región o de una industria, pues podemos crear un índice secundario donde tengamos la región y la industria y podemos entonces hacer pues que la base de datos pues sea más rápido la búsqueda. Si no, en verdad es muy lento y creo que todos nosotros como programadores nos desesperamos un poco cuando una consulta demora más de 5 o 10 minutos, ya quedamos un poquito desesperados. En las bases de datos relacionales, pues se pueden crear un montón pues, de índices secundarios y se utiliza el comando createIndex y en algunos casos, pues como le expliqué, son eficientes para usar en las uniones eficientes de rendimiento. Listo. Transaction Processing o Analytics. Entonces, ¿esto a qué va? Al tipo de transacciones que vamos a evaluar dentro de la base de datos. Entonces, inicialmente, y echando un poco de historia, pues sabemos que las bases de datos inicialmente la estábamos utilizando para todo lo que era transacciones como ventas, compras, temas muy relacionados a dinero o en la banca igualmente, ¿no? ¿Y qué se necesitaba? Se necesitaba asegurar o se necesita todavía hoy asegurar que estas bases de datos transaccionales tengan una baja latencia en las respuestas. Entonces necesitamos que esta base de datos o las bases de datos tradicionales o relacionales son aquellas que son las de transacción o procesamiento transaccional, sean muy rápidos en insert, update y delete. Entonces, un ejemplo es cuando estamos en un supermercado, en una fila y tenemos nuestra carretilla de súper llena, vemos que pasamos tal vez 50 artículos en un solo momento y enseguida sale la factura y nos vamos, más allá de tener que esperar más que 1 hora o 2 horas para que podamos salir y pagar. Entonces, estas son las bases de datos transaccionales que utilizan el procesamiento transaccional. Entonces, después se han ido creando más bases de datos y entre esas bases de datos pues tenemos bases de datos que la información que se guarda no es tan importante, por decirle un término, como el de ventas, el de banca, que guarda un préstamo o el pago del préstamo y demás, sino que son utilizadas como base de datos de metadata, por ejemplo, de direcciones, hasta de juegos o de posts en un blog. Entonces, este tipo de base de datos también se utilizan, pero normal, un poco más bajo la cantidad de recursos, la cantidad de recursos que se requieren. Además de eso, entonces también tenemos
los tipos de base de datos que son de analítica. Y cuando entonces hablamos de una base de datos analítica, hablamos de una base de datos de analítica cuando necesitamos contestar preguntas que van a tomar un conjunto de datos para poder tener esa respuesta. Por ejemplo, queremos saber cuánto es la venta que tuve en el mes de octubre para una sucursal de una tienda en específico. O cuánto ha sido la recaudación que he tenido hasta el día de hoy, 23, en el banco. Entonces, ya no es ir a buscar un solo registro, ya necesitamos barrer una gran cantidad de registros y tener datos tal vez sumarizados y un solo registro. Entonces, para esa base de datos vamos a necesitar otro tipo de configuración, otro tipo de motor para contestar este tipo de consultas. Lo que de alguna manera tal vez se vea o no en todos estos tipos de base de datos y es común analizarlos es las propiedades ACID, ¿no? Que estábamos viendo, por ejemplo, cuando se evalúa una transacción, si tiene atomicidad, si es consistente, si es aislada o tiene durabilidad. Atomicidad quiere decir que una transacción tiene más de un paso y necesitamos que o todos se cumplan o ninguno se cumpla, porque no puede quedar en mitad ejecutándose, no se puede guardar a la mitad de su proceso. Consistencia es que desde que inicia, se asegura desde que esa transacción inicia, termina. Aislamiento lo que dice es que si hay dos tareas sobre un mismo registro o dos transacciones sobre un mismo registro, tiene que tener la potestad de aislamiento que permita que se pueda ejecutar una primero y otra después para poder mantener la consistencia de las transacciones que se están dando para ese registro. Y durabilidad tiene que validar o tiene que guardar un poco, es que una vez que cumplió con los demás procesos y finalizó, sabemos que se va a guardar y está permanente hasta que alguien más lo cambie o otro proceso lo cambie, pero queda permanente hasta su siguiente modificación. Más a detalle de estas propiedades la vamos a ver en el capítulo número 7, así que les aconsejamos que no se pierdan porque lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con la comparación de procesamiento transaccional o procesamiento de analítica. Entonces, ¿qué tenemos? Ya sabemos, ¿no? Tenemos las bases de datos transaccionales, la base de datos relacionales que tenemos hoy en día para un sistema de ventas, para un sistema de banca, y también tenemos las bases de datos de analítica que entonces las tenemos para lo que son sistemas data warehouse, que vamos adelante, vamos a estar hablando de ello. ¿Y qué es data warehouse? Lo que permite un poco es que vamos a poder hacer justo el análisis o contestar esas preguntas que inicialmente les comentaba, que era saber cuánto ha sido el total de la venta de una sucursal y poder agarrar este conjunto de datos y dar una respuesta. ¿Y en qué se basa? En que la información, vamos a ver que la información viene de nuestro sistema fuente. Entonces, tenemos, como ya se ha visto durante esta presentación, que las bases de datos transaccionales, pues es por el término OLTP, que es Online Transaction Processing, y las de analítica es OLAP, que es Online Analytics Processing. Entonces vamos a ver una comparación entre las mismas o las propiedades. Entonces tenemos las de que son la base de datos relacionales normal y tenemos las propiedades de la base de datos de analítica. Entonces, ¿qué propiedades vamos a revisar? Vamos a revisar, por ejemplo, cuál es el patrón de lectura, principal de lectura. De las tradicionales, pues es que es un menor registro por query que vamos a ir a buscar. Entonces hace un fetch por key. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, que vamos a hacer una compra en una tienda, vamos a poner que sea una tienda, no sé, Nike, y
te dicen y su nombre y cuál es su correo electrónico y todo. Entonces eso es una transacción única que al final cuando se va a guardar es de un solo registro, ¿no? Cuando hablamos de analítica, estamos hablando entonces de un consumo grande de datos a los cuales vamos a tener que hacer un procesamiento. ¿Cuál es el principal patrón de escritura? Entonces es un acceso random y tiene que tener una baja latencia de escritura cuando los usuarios hacen insert o hacen entrada de datos. Entonces una de las que les comentaba era la del supermercado. Cuando estamos en el supermercado, que esas bases de datos tienen que ser muy rápidas. En ese preciso momento de hacer insert, update o delete, sí, ya no quiero llevar esas 5 libras de azúcar o de arroz y quiero llevar otra. Entonces eso tiene que ser muy rápido porque tiene que ser justo en el tiempo. Cuando hablamos de analytics, acá nosotros estamos hablando en escritura de bootload import, que se hace a través de ETL o por Event Stream, que significa que la carga de datos, las bases de datos de analíticas nos va a permitir habilitar funciones que van a permitir subir grandes cantidades de registro y no lo que vemos como o las bases de datos transaccionales que va uno a uno. Acá podemos subir millones de registros y lo principal es que estas bases de datos lo van a hacer en un tiempo muy corto, subir esta información. Entonces, ¿quiénes son los principales o primarios usuarios que utilizan estas bases de datos? Pues los usuarios finales o los clientes finales. Puede ser clientes porque puede estar usando una aplicación web o pueden ser usuarios los que están utilizando los sistemas internamente. Ejemplo, un CRM dentro de una empresa. Entonces, los usuarios de negocios son los que utilizan estos. En Analytics, pues es un analista interno o estas personas que son desarrolladoras de inteligencia de negocios que hacen soporte a la toma de decisión. ¿Qué data representa? Entonces tenemos que representa el último estado del registro, mientras que cuando estamos en analítica presenta la historia. Acá vamos a saber cuánto es el saldo total, cuánto es el monto total ahorita, pero si yo quiero saber cómo ha ido la evolución de lo que ha comprado un cliente, cuánto compró en su supermercado en julio, en agosto, en septiembre, eso lo vamos a poder tener en esta base de datos de analítica. Tamaños de dataset, entonces en base de datos transaccionales tenemos que van de gigatera, pero cuando hablamos de base de datos de analítica vamos de tera a petabytes. Ya entrando un poco ya al término de Data Warehousing que les comentaba, pues ¿qué es Data Warehousing? Data Warehousing es el proceso de extraer información de sistemas y llevarlo hacia la base de datos Data Warehouse. Entonces, ¿cómo funciona? Dentro de una compañía nosotros tenemos diferentes departamentos que tal vez utilizan diferentes sistemas. En este caso en particular tenemos al cliente, tenemos a la persona de logística y tenemos al que reparte o al que hace el delivery de la entrega de los productos. Entonces tenemos en esta empresa diferentes sistemas transaccionales donde tengo un site de e-commerce, tenemos y que se guarda la información en la base de datos de ventas, tenemos el sistema o el aplicativo que ve el stock y guarda en la base de datos de inventario y vemos el sistema de planeación de la ruta de los vehículos para ir a entregar los productos que los clientes compran, entonces se guarda en una base de datos GeoDB. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente este conjunto de aplicaciones, nosotros en las empresas necesitamos validar o hacerle cruce de información, consolidar la información. ¿Y por qué? Porque es necesario, porque yo necesito saber si en verdad lo que estoy ofreciendo en el sitio, en verdad yo tengo en stock.
si lo que tengo en stock me va a durar para una semana o tengo sobre stock de algún tipo de producto, y si me están comprando los clientes, saber cuál van a ser las rutas que va a tener que tener este conductor para entregarlo. Entonces allí es donde entra el Data Warehouse y su función principal es hacer o contar en el Data Warehouse es un repositorio de datos que hace la conciliación. Además de tener datos conciliados de diferentes fuentes de información, también tiene la data está curada, o quiere decir que está limpia. Pasan por un proceso de data quality, de limpieza. También hay otros procesos que ayudan a mejorar la información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que para cargar la data en esta base de datos Data Warehouse tenemos lo que es el ETL. ¿Y qué es ETL? Es por las iniciales de extract, transform and load. Entonces, ¿qué hace? Que es un proceso que agarra la información, la transforma y la carga. ¿Por qué tiene que hacer transformaciones? Ya le dije, por limpieza o por mejorar la información. Puede ser que yo tengo guardada la información de las fechas en un solo dato y necesite hacer análisis tal vez de las ventas por año, las ventas por trimestre, y me permita hacer ese tipo de corte de datos sin necesidad de hacerlo en línea, sino que ya lo voy guardando. Y el que un poco sufre ese tiempo de transformación es acá el proceso de ETL que va previo. Cuando ya el usuario, analista de negocio, analista de inteligencia de negocios, va y usa esa data, ya está procesada y es un poco más corto el tiempo en que lo extrae. Entonces, continuamos con Data Warehousing. En el libro indica que tenemos una similitud entre las bases de datos transaccionales y la base de datos de Data Warehousing. ¿Y cuál es? Es que hasta el momento, lo que decía el libro es que ambos son SQL. Ya ahorita pues sabemos que también hay cosas que no son no SQL y que también nos está ayudando y que pudiéramos implementar para Data Warehouse, pero es la similitud que dice. Ahorita mismo lo que comentaba era que ambas eran SQL. ¿Y cuáles son las divergencias? Las divergencias que tienen una base de datos transaccional de una base de datos de analítica o Data Warehouse principalmente son 2 puntos. El primero es en el storage. Y en el segundo es el motor de optimización de queries. ¿Por qué el storage? Porque cuando nosotros estamos trabajando en estas bases de datos transaccionales, tenemos que validar de contar con un storage que cumpla con el objetivo que necesito para esta base de datos transaccional, que quiere decir que tiene que tener baja latencia y tiene que cumplir con esto, porque la base de datos es caliente. Va a estar ahí haciendo insert, update, delete, insert, update, delete. Mientras que la base de datos Data Warehouse, cuando nosotros evaluemos el modelo que vamos a implementar sobre Data Warehouse, vamos a encontrar que hay partes de esta información que no cambia o cambia muy poco. Y este tipo de datos puede estar en un storage muy diferente a la data que tal vez sí se va cargando en el último mes. Entonces, ese es el primero, que es el storage, y el segundo, que es el motor de queries o los engines de queries. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Data Warehouse necesitamos tener poder para que conteste grandes cantidades o el volumen de datos que tenemos. Entonces, además lo define el esquema que estemos utilizando. Entonces, este tipo de esquema es un poco de lo que venimos, y tal vez lo voy a repetir, de que el transaccional contesta 1 a 1 y Data Warehouse va a contestar de manera dimensional, que lo vamos a ver ahorita. Data Warehousing, base de datos. Se explicaba un poco de las bases de datos que tenemos hoy y hacía la documentación de que existen 2 bases de datos que hoy en día a nivel de mercado indican que soportan ambos tipos de procesamiento, tanto
procesamiento transaccional como procesamiento de analítica. Y estas son la de SAP, que se llama SAP HANA, y la de Microsoft SQL Server. Sin embargo, en el análisis que se hace en el libro indica que a pesar de que ellos dicen que pueden hacer ambos tipos de procesamiento, por debajo la implementación, cuando tú decides si vas a usar la base de datos para hacer transaccionalidad, tienes que hacer la configuración de tu storage y tu engine de queries diferente a cuando decidas cuando vas a hacer analítica. Entonces, lo que resume el autor es que al final están separados, pero tienes una misma pantalla, un mismo ID donde puedes hacer consultas de ambos, pero por debajo siguen siendo totalmente diferentes, cumpliendo lo que ya habíamos hablado en la PPT anterior, que las bases de datos transaccionales y de analítica son diferentes en cuanto a cuando vas a hacer tu implementación en storage y en el query o los engines de query que vas a utilizar. Otras bases de datos que tenemos son, por ejemplo, las de SAP, tenemos HP Vertica, tenemos Teradata, que también son bases de datos de data warehousing y que permiten un poco tener esta respuesta súper rápida de esto que estamos buscando en Data Warehouse, de contestar preguntas grandes, alto volumen de datos y demás. Pero ¿qué pasa con estas bases de datos que están aquí? Que su licenciamiento es muy alto. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estas bases de datos vienen con su appliance. O sea que no es que simplemente te están vendiendo la base de datos o la licencia de base de datos, sino que también te están vendiendo el hierro. Y traes tu hierro o compras el appliance y compras el software que ya está instalado, pero cuando vas a ver esto, la inversión son muy, muy altas. Una de las que me permitió esta investigación hacer es que antes también existía la de IBM, que era Nitiza, y ya están dejando de ofrecerla, cosa que no me había dado cuenta hasta en el momento que estaba revisando el libro, porque ellos están sacando otra que se llama DB2 Data Warehouse, entonces tendremos que investigarla para saber dónde entra. Y la de Oracle, lo que está haciendo Oracle, está haciendo o está apalancándose un poco en lo que hizo SAP HANA o Microsoft SQL Server en su versión Oracle 21C, que igual sigue siendo una base de datos transaccional si la quieres para transaccionabilidad, y si la quieres implementar para Data Warehouse también te lo va a permitir, te va a permitir hacer ese tipo de implementación, pero ya sabemos que también tiene que tener su configuración aparte de cuando quiere habilitar uno u otro. Esto es un poco la evolución de cómo ha sido las bases de datos de Data Warehouse, donde iniciamos con bases de datos transaccionales, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres. Vinieron estas bases de datos y en el boom de Data Warehouse, y entonces está Teradata, estaba Nitiza, que es la de IBM, le digo, Exadata, que es la de Oracle, HP Vertica, que vienen con sus appliances, y hace un salto donde ya entonces viene a ver todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Y que, por ejemplo, para mí es bastante nuevo. Igual en el libro hacen referencia a Apache Hive, a Spark SQL, a Cloudera Impala, a Facebook Presto, Apache Tahoe y Apache Drill. Entonces vemos cómo ha ido la evolución del mismo. Como último punto me tocó entonces, ya hablando de Data Warehouse o Data Warehousing, estamos hablando que cuáles son los esquemas de trabajo. En la semana pasada vimos en el capítulo 2 cuáles eran los modelos de datos de las bases de datos tradicionales. Entonces aquí vamos a ver cuál es el esquema de analítica que está en el libro. El esquema de analítica que nos explican es el modelo dimensional, que su autor es Ralph Kimball, ¿no? Y ¿en qué se basa? Se basa en tener su esquema estrella. ¿Y por qué le llama estrella? Porque tiene la aplicación de dimensiones
y la tabla de FAQ o de hechos, donde hace una visión de ser una tabla o ser una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en las tablas DIN y FAQ? ¿Qué tenemos en las tablas DIN? Tenemos las dimensiones. Lo que contesta cuando nosotros hacemos consultas, dónde, quién, cómo o cuándo. ¿Y qué encontramos en las tablas FAQ? En las tablas de hechos encontramos lo que son medidas, el total del precio, la cantidad de productos, el monto total. Esto es lo que encontramos en las tablas de hechos. Entonces, el primer esquema es el de estrella, donde tenemos toda la información y la tabla FAQ está en el medio. Ahí entonces hay otro enfoque que es la base de datos Snowflake, que es igual, tengo las tablas DIN, o sea, sigo manejando DIN y FAQ y sigo manejando que es una estrella, pero está más normalizada, donde hago subdimensiones para poder contestar preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo la tienda y tengo también dónde está esta tienda, en qué estado o del país se encuentra. Entonces, si fuera el modelo estrella, estuviera dentro de la tabla de tienda. El estado estuviera en la tabla de tienda, pero acá se hace una subdimensión para poder contener esta información. ¿Esto qué hace? Pues hace que sea un poquito, tal vez en la herramienta de inteligencia de negocios que se utilice, esto pueda ser un poco pesado en los queries que se tengan que realizar. Bueno, hasta aquí es mi punto. Dejo de compartir. Dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ya. Ya, ¿verdad? Todavía la vemos. ¿En serio? Por ahí un botoncito rojo. Arriba. Rojo. Al lado de una barrita. Ay, sí. Listo. Entonces, para complementar lo que se viene comentando en el capítulo, ¿me confirman para arrancar? ¿Se ve bien? ¿Me escucho bien? Sí. ¿Todo bien? Vale, súper. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre este tema y en este caso sobre almacenamiento orientado a columnas. Vamos a discutir un par de cositas alrededor de eso. Vamos a hablar de compresiones y ordenamiento también alrededor de este tema que es el almacenamiento orientado a columnas. Entonces, partamos planteando un problema que podría ser común. Entonces, por ejemplo, hay un modelo tipo estrella, como de la imagen, y este tiene una tabla de hechos con billones de filas y petabytes de datos, muy grandes, muy grandes. Entonces, almacenarlos y consultarlos de manera eficiente se convierte en ocasiones en un problema desafiante. Entonces, cabe resaltar, bueno, se convierte en un problema desafiante. Entonces, aquí es donde cobra un poco de sentido esto que vamos a estar comentando. Entonces, así cabe resaltar que las tablas de dimensiones suelen ser un poco más pequeñas que las de hechos, como por complementar ahí. Entonces, se puede tener un modelo bien diseñado, sí, pero hay que tener en cuenta también que la forma en la que almacenamos nuestra información y que esto está alineado con la eficiencia y la velocidad con la que podríamos consultar esta información a la hora de hacer análisis. Entonces, no solo basta con construir un modelo, sino también de qué forma estamos almacenando. Entonces, analicemos la siguiente query. En este caso, pues, se quiere ver si la gente tiende a comprar más fruta fresca o dulces en función del día de la semana. Entonces, tenemos una query con una tabla de hechos. Le unimos la dimensión fecha, la dimensión producto. Queremos ver el día de la semana, queremos ver la categoría del producto y la cantidad de productos bajo unas condiciones, que es, por ejemplo, para el año 2003 en particular, y que los productos estén dentro de la categoría de fruta fresca y dulces, y pues agrupados por el día de la semana y la categoría del producto. Entonces, ¿cómo podríamos ejecutar esta query más eficiente? Entonces,
Las tablas de hechos, como ya lo dijimos, suelen ser grandes. Entonces, no solo en cantidad de registros, en la cantidad de registros que lleguen a almacenar, sino también en la cantidad de columnas que podrían llegar a tener. Y luego he llegado incluso a ver en algunos escenarios tablas que se me hizo un poco increíble cuando lo vi, pero existen. Llegué una vez a ver una tabla de 688 campos, de 688 columnas. No sé qué tan eficiente sería algo así, pero hay casos donde nos encontramos con tablas de 50, 60, 80, 100 columnas. Entonces, sin embargo, en analítica no se tienden a consultar todas las columnas. Pues podemos tener tablas muy grandes, pero normalmente no hacemos un select asterisco, que por sí pues es una mala práctica. Entonces, la tabla puede tener un montón de columnas, sí, pero al final sacamos solo unas cuantas, las que nos interesen. Entonces, para el caso de esta tabla que tenemos en el ejemplo, la tabla podría tener 100 columnas, la tabla de hechos podría tener 100 columnas, pero a la larga solo estamos usando ciertas columnas como el key, el product SKU y el quantity, por ejemplo. Son las el resto de columnas son ignoradas. Entonces, para procesar una consulta como la que tenemos aquí en el ejemplo, se pueden tener índices en el date key, en el product SKU, y estos índices, pues, usarlos para indicarle al motor de almacenamiento dónde encontrar todas las ventas para una fecha en particular o para un producto en particular. Pero un motor de almacenamiento orientado a filas aún necesita cargar todas esas filas. Entonces, con más de 100 atributos, suponiendo que tiene 100 columnas en esta tabla. Entonces, esto lo lleva desde el disco a la memoria, analizarlas y filtrar aquellas que no cumplen las condiciones requeridas. Y esto puede llevar a tardar mucho tiempo. Entonces, a este punto le vamos dando un poquito más de sentido a este concepto de almacenamiento orientado a columnas. Entonces, es por esto que, como les decía, que se cobra sentido hablar de almacenamiento orientado a columnas, y la idea detrás de este tipo de almacenamiento es simple. No almacene todos los valores en una fila juntos, sino que almacene los valores en columnas juntos. Entonces es como cambiar la perspectiva. Entonces, si cada columna se almacena en un archivo por separado, una consulta solo necesita leer y analizar esas columnas que se utilizan en esa consulta, lo que puede ahorrar mucho trabajo. Entonces, si tengo 100 columnas, si he guardado orientado a columnas, pues en realidad solo voy y busco las columnas que pueden ser una lista de todos los valores que tengo en esta columna. Entonces estaría yendo puntual a las columnas que necesito, y ignorando las otras 97 columnas que, por ejemplo, puede tener la tabla. Pues ahora, el diseño del almacenamiento orientado a columnas se basa en cada archivo de columna que contiene las filas en el mismo orden. Entonces, por tanto, si se necesita también volver a ensamblar una fila completa, se puede tomar la entrada, por ejemplo, 23 de cada uno de los archivos de las columnas individuales y juntarlos, y así formamos la fila 23. Entonces, aquí en la tablita vemos un poco ejemplificado eso. Entonces, tenemos una tablita. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que por ser concepto es sencillo, a alto nivel es sencillo de entender. Entonces, básicamente no almacenar registro como si fuera, digamos, una listica donde tengo esos datos ordenados y tengo la listica de las filas, sino cambiar el concepto y almacenar por la columna. Entonces, hacer de cuenta como que tengo una lista, yo almaceno pensando en que tengo una lista donde están todos los datos de las columnas ordenados, de tal manera que si necesito la fila 2, yo voy a cada columna y recreo el registro 2 de cada listica esa, y con eso me vuelvo a recrear la fila que llegue a necesitar. Entonces, hasta aquí lo que nos plantea el libro. Hasta aquí, pues, lo que nos plantea un poco el libro, que en este caso se enfoca un poquito más como en hablar del tema de almacenamiento orientado a columnas, pero nos deja implícitamente
unas dudas con respecto al otro tipo de almacenamiento, que es el orientado a filas. Entonces, aquí les traía esta imagen que complementa lo que ya se ha venido hablando anteriormente sobre estos dos como caminos que podemos tener. Entonces, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Entonces, ya Hilda nos amplió un poco más sobre esto. Hay algunas bases de datos que de pronto se nos hacen conocidas acá, como Postgres, MySQL, que está más orientado al tema de filas, y otras que como Hilda comentaba, tienen que ver más con el tema del Data Warehouse, como Snowflake, BigQuery, Amazon Redshift, entre otros. Entonces, y para agregar, si hablamos también de algunos formatos de archivos, en este caso, podemos comentar, por ejemplo, Parquet, que está también orientado a columnas, y Avro, que está orientado un poco más a filas. Pero ya más adelante, de pronto, cuando con el libro vayamos desglosando esto, pues ya entraremos a tocar esto. Igual vale la pena destacar yo siempre que contrasto dos tecnologías o dos metodologías o demás, eh, pues siempre me gusta como poner sobre la mesa el hecho de que no hay una tecnología como ideal para todo. O sea, digamos, por algunos comentarios o lo que nos viene contando el libro, podríamos pensar que, bueno, el almacenamiento orientado a columnas puede ser la solución para todo, está genial, llegó con grandes ventajas, pero no necesariamente es como lo ideal para todos los escenarios, y así pasa con cualquier tecnología. A veces, de pronto, para los que han trabajado procesamiento con Spark, eh, saben que Spark es un motor muy potente, que en Big Data es una de las herramientas más populares y que nos sirve para procesar y machacar grandes cantidades de datos de una manera muy eficiente. Pero yo siempre digo, aún así, a pesar de que Spark ser tan bueno, no es la solución para todo. Pues hay escenarios donde yo puedo incluso con un Python Pandas satisfacer la necesidad por completo, sin necesidad de pensar en un clúster y desplegar Spark. Entonces, así pasa con cualquier tecnología. Entonces, no hay una que sea como la solución para todo, siempre va a depender y siempre va a estar muy sujeto al caso de uso. Por eso es que más que casarse con una tecnología, vale la pena explorarlas, ver como qué contrapartes tienen y entenderlas para así pues poder hacer mejores diseños o en temas de arquitectura poder escoger mejor qué tecnología es ideal o se comporta mejor dependiendo del caso de uso en el que nos encontremos o lo que el negocio nos pida. Entonces, pasemos a hablar un poquito más sobre este tema de columnas, pero pues más apuntándole como hacia la compresión. Entonces, afortunadamente, el almacenamiento orientado a columnas a menudo se presta muy bien para estos temas de compresión. Entonces, observemos las secuencias de valores para cada columna de la imagen. Entonces, la de la derecha. Entonces, dijimos que orientar a columnas era básicamente como, lo podíamos como entender como armar una listica con la información que hay de la columna, como de ahí para abajo, armar una listica con eso. Cada uno de esos son las columnas y los campos que se tienen. Entonces, como vemos en la imagen y como sucede a menudo, puede que se vean bastantes datos repetidos. Entonces, lo que es una buena señal para la compresión. Entonces, dependiendo de los datos de la columna, se pueden utilizar diferentes técnicas de compresión. Una técnica en particular y eficaz es la que de hecho la usan y es eficaz en los data warehouses, es la codificación de mapas de bits, que la podemos ver en la figura aquí más grande. Entonces, a menudo el número de valores distintos en una columna es pequeño, o sea, la variedad puede que sea pequeña en comparación con el número de filas que podríamos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, un supermercado puede tener miles de millones de transacciones de ventas, facturas, por ejemplo, pero solo cierta cantidad de productos.
Entonces, la cantidad de facturas que genera con la cantidad de productos que tiene inventariados, pues van a ser menores. Entonces, ahora podemos tomar una columna con n valores distintos y convertirla en n mapas de bits separados. Un mapa de bit por cada valor distinto. Un bit para cada fila. Entonces, el bit es 1 si la fila pues tiene el valor y 0 si no. Entonces, aquí vemos cómo empieza a estructurarse este mapeo de bits. Entonces, tengo, por ejemplo, la columna product escape y toma estos valores. Entonces, yo puedo empezar a partir de esta columna, un segundo. Listo, volví. Entonces, a partir de la columna productos, yo puedo empezar a desglosar en diferentes mapas de bits. Pues, por ejemplo, el valor 29, el valor 30, 31 y así secuencialmente. Y vemos que, por ejemplo, para el mapa de bits de 69 tenemos en el primer registro tenemos 1 porque contiene el 69, entonces los primeros 4 lo contienen, ahí vienen unos con 0 que no lo contienen y los dos últimos lo contienen. Entonces, para este caso, por ejemplo, entonces ahora los mapas de bits se pueden codificar por longitudes de ejecución. Entonces, como se muestra en la parte inferior de esa imagen, esto puede hacer que la codificación de una columna sea notablemente más compacta. Y vemos cómo pasamos de pronto a tener algo más, más amplio a una codificación más organizada, estructurada, que nos puede llegar a ser bastante útil. Entonces, bien, los mapas de bits como estos son muy adecuados para tipos de consulta que son comunes en los data warehouses. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos una consulta con un where como esto, una consulta con un select X, donde tenemos un where como este primero que está acá. Entonces, en este caso se cargan los 3 mapas de bits para producto 30, 68 y 69 y se calcula el OR bit a bit de los 3 mapas de bits, lo que computacionalmente se puede hacer de una manera muy eficiente. Entonces, aquí es donde vemos ventajas en la compresión columnar. Entonces, ahora para este otro ejemplo, entonces se cargan los mapas de bits para los productos 31 y la tienda 3 y se calcula el AND bit a bit. Entonces, esto funciona porque las columnas contienen las filas en el mismo orden. Es decir, que por lo que el késimo bit en el mapa de bits de una columna va a corresponder a la misma fila del késimo bit del mapa de bits de otra columna. Entonces, esto aún así se mantiene como su orden, lo que hace que sea pues, fácil reagrupar. Entonces hablemos un poquito de ordenamiento. Entonces, los datos deben ordenarse en una fila completa a la vez, aunque se almacenen por columnas. Entonces, el administrador de la base de datos puede elegir las columnas por las que se debe ordenar la tabla, utilizando su conocimiento en las consultas más comunes que puedan llegar a ver. Entonces, por ejemplo, si las consultas suelen tener como objetivo rangos de fechas, como el último mes, por ejemplo, podría tener sentido hacer una llave de tiempo, una llave de fecha. Entonces, y hacer que esa llave de fecha sea la primera clave de clasificación. Luego, el optimizador de las consultas puede escanear solo las filas del último mes, lo que será mucho más rápido escanear todas las filas. Aquí es donde vemos que ordenar de cierta forma puede traer sus ventajas. Hablemos de otra ventaja del ordenamiento, y es que nos puede ayudar a la compresión de columnas. Entonces, si la columna de clasificación principal no tiene muchos valores distintos, después de la clasificación,
tendrá secuencias largas en las que el mismo valor se repite muchas veces seguidas. Entonces, una codificación simple de longitud de ejecución, como la que comentamos para el mapa de bits en el slide anterior, entonces podría comprimir esa columna de a unos pocos kilobytes, incluso si la tabla pues, tiene miles de millones de filas. Entonces, es otra ventaja que nos puede traer este tipo de ordenamientos. Ahora ya finalicemos esta parte con un comentario más, y es que hace unos años hubo una extensión interesante de esta idea, la cual fue introducida en CStore, que básicamente era un administrador de bases de datos basado en columnas, que de aquí hubo una bifurcación, de CStore hubo una bifurcación comercial, la cual adoptó esta idea de la que estábamos hablando para el ordenamiento. Hubo una bifurcación comercial que adoptó esta idea y terminó siendo el almacén de datos Vertica, que ya anteriormente lo mencionaron. Entonces, lo interesante aquí es lo siguiente, es que las diferentes consultas, y este es un comentario en el libro que me pareció bien interesante, y es que pueden haber diferentes consultas que se beneficien de diferentes órdenes de clasificación. Entonces, así como lo vimos en la fecha puede ser uno, el producto puede ser otro. Entonces, dependiendo del orden, la consulta puede usar ese orden y beneficiarse y hacerse pues, un poco más óptima. Entonces, así que esto nos podría plantear una pregunta de por qué no almacenar los mismos datos ordenados de varias formas diferentes. Entonces, los datos deben replicarse en varias máquinas de todos modos, ¿cierto? De modo que no se pierdan datos si falla una máquina. Entonces, también pueden almacenarse esos datos redundantes ordenados en diferentes maneras para que cuando esté procesando una consulta, se pueda usar la versión que mejor se ajuste al patrón. Es decir, que ya que tenemos redundancia en el almacenamiento de esos datos, ¿por qué no aprovechar esa redundancia para ordenar y clasificar nuestra información de diferentes formas, que a la larga sigue siendo la información que tenemos, solo que está ordenada de diferentes maneras, y aprovechar esos ordenamientos para optimizar nuestras consultas, para que se busque pues el ordenamiento que más se ajuste? Entonces, les dejo como preguntas si conocen otro data warehouse que haga algo parecido, que a mí personalmente me pareció como interesante esto. Ahora sí, continuamos con lo que nos quiere comentar Daniel para complementar y cerrar esta participación o esta sesión. Excelente, ahora viene la parte más difícil, el resumen. Muy bien. Perfecto, continuamos. Entonces, hemos llegado hasta ya la parte final del capítulo. Ha sido un capítulo muy, muy denso, muy profundo. Me hizo acordar bastante a mis clases de universidad, algoritmo, estructura de datos, recordar sobre los ordenamientos, los índices y todo este nuevo tema que yo conocí. Me enamoró de la parte de Big Data y todo esto, la parte de ordenamiento de columnas, los formatos Parquet y todo este mundo. Entonces, ya hemos visto sobre las ventajas de estos formatos orientados a columna, el almacenamiento orientado a columna, pero también tienen sus desventajas, no todo lo que brilla es oro. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, hemos visto un versus de almacenamiento orientado a filas versus almacenamiento orientado a columnas. Entonces, a simples rasgos o a un muy alto nivel, tenemos que el almacenamiento orientado a filas es muy bueno para las escrituras, mientras que por su contraparte el orientado a columnas es muy bueno a las lecturas. Entonces, ¿qué tenemos? Si volteamos, los contras sería lo inverso. El almacenamiento orientado a columnas tiene una pequeña desventaja de que es malo para las escrituras. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Según lo que nos comenta el autor, lo que nos comenta este capítulo, tenemos dos opciones que hemos visto en la primera parte sobre los B-tree y los LSM-tree. Entonces, igual, por la misma parte, los B-tree son especializados en los temas de lectura y los LSM-tree son especializados en los temas de escritura. Entonces, si hacemos una combinación de almacenamiento orientado a columnas y usando las técnicas de los LSM-tree, ganamos esta ventaja, optimizamos la parte de escritura
y a su vez de por sí, por la flexibilidad del formato y la forma como está almacenado los datos orientados a columnas, tenemos una gran facilidad de lectura. Entonces ya estamos compensando. Entonces, de lo que trata esta parte. ¿Qué más tenemos? Como uno de los últimos temas que toca el capítulo, sobre el tema de las agregaciones. Nos habla sobre los cubos de datos y las vistas materializadas. Entonces, esto es un tema que ya hemos visto seguro. Muchas veces hemos hecho estos tipos de consultas, hemos creado cubos, pero por debajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa bajo bambalinas? Pasa algo muy curioso. Entonces, por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos vistas materializadas? ¿Por qué hacemos cubos de datos? Porque queremos tener la data fresca, lista para usar ya agregada. Entonces, no queremos en muchas ocasiones ir a la tabla grande, consultar registro por registro, hacer las agregaciones que deseamos, esperar ese tiempo de cálculo y usarlos en nuestros reportes, en nuestro Power BI, en donde queremos reportar o el uso que le queremos dar, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vertientes, las vistas materializadas y los cubos de datos, que en el fondo son datos materializados, son tablas, son datos físicos, a diferencia de las vistas tradicionales que conocemos son simplemente queries almacenadas en memoria que tienen una ventaja de estar almacenadas en memoria y de ejecutar siempre la misma query. El plan de ejecución ya está aprendido, ya está memorizado y ya está optimizado. Es diferente a echar una consulta por primera vez, ¿no? La diferencia con las vistas materializadas es que esta consulta se convierte en un nuevo objeto en la base de datos. ¿Por qué? Digamos, si tenemos una tabla grande, muy ancha, tenemos, no sé, quizás tenemos un formato JSON por dentro y queremos, no nos es fácil consumirla para el usuario final, ¿no? Para los temas de reportería. Entonces, queremos facilitar esto creando una vista materializada. Entonces, esta tabla ya va a existir, ya va a estar ahí, lista para aplicar el query. El query va a ser mucho más rápido. Los datos van a ser traídos mucho con mayor velocidad, ¿no? ¿Qué otras ventajas tenemos? O qué otras desventajas tenemos, mejor dicho. Entonces, una de las desventajas es de que esta tabla tiene que ser mantenible en el tiempo, ¿no? Porque la tabla original, la tabla padre, cambia, recibe constantemente nuevos registros, o por ahí recibe sus updates, o sus deletes, o quién sabe, ¿no? Entonces, esta nueva tabla materializada tiene que ser actualizada. Entonces, acá sufre una penalidad hacia el motor de base de datos donde esté creada, va a tener que actualizar esta tabla constantemente. Entonces, infringe un tiempo de un consumo a la tabla original, le va a estar pegando bastante tiempo, e igual un consumo en esta tabla actualizándola, ¿no? Y por otro lado, también nos genera un costo porque muchas de las bases de datos modernas, entre comillas, o los motores de data warehouse modernos que soportan estas vistas materializadas, ya nos cobran por unidades de procesamiento, ¿no? Entonces, cada vez que se está actualizando estas tablas bajo bambalinas, porque nosotros no le decimos ejecútate cuando nosotros queramos, sino se ejecutan por ellas solas, entonces nos está cobrando un dinerito, ¿no? Entonces tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, pero igual, están ahí, están a la orden del día, igual que los cubos, son datos ya calculados, procesados, entonces tenemos que escoger sabiamente cuándo escogerlas, cuándo usarlas. Obviamente, no es un buen sitio usarlas en los sistemas transaccionales, son idóneas para los sistemas analíticos, ¿no? Para la SOL, o para la SOLAP, ¿no? Entonces, da. Y esto es la parte final de este chapter. Entonces, ¿qué nos faltaría? Sería el resumen. Hemos visto demasiadas cosas, creo yo. Una de las cosas más resaltantes creo que es la parte de la diferenciar entre los sistemas SOL-ETP y los sistemas SOLAP. ¿Cuál es la diferencia? Si acabamos en el gráfico, los sistemas SOL-ETP transaccionales, como bien se mencionó, recibe este nombre primeramente porque se empezó a guardar transacciones, no necesariamente una transacción cumple con todo el sistema de concepto de ACID, de atomicidad de datos, sino porque lo que primero se guardaba eran transacciones y acogió este nombre y se quedó. Entonces, cada eventito es una transacción de cada persona, cada evento. Igual, la recuperación es igual, es un evento de un usuario, ¿no? Por contraparte, los sistemas de OLAP, ellos que requieren grandes batches de datos. Entonces, dame todos los datos de un mes, de todo el año, de todo los últimos 5 años agregados por tal campos ordenados y no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, las cargas son diferentes. Igual, la forma de almacenar los datos, los motores, el storage, todo es completamente diferente. Los índices tenemos que escoger y optimizar dependiendo de las necesidades que vamos a usar.
Otra cosa de los que me acuerdo bastante sobre motores de bases de datos es que en los sistemas OLTP, cuando se crea una base de datos relacional, el espacio que reserva en memoria para cada registro es diferente a los de OLAP, porque en OLTP las tablas están desnormalizadas o normalizadas. Digamos, tenemos muchas tablitas, todo está desnormalizado. Y las columnas son pocas, entonces tenemos departamento, ciudad, sexo, no sé qué más, estado civil, un montón de columnas chiquititas, ¿no? Entonces tenemos a lo mucho 5, 6, 7 campos de anchura. En cambio, en las OLAP, estas tablas crecen, se convierten en tablones, quizás por ahí hay dimensiones de 50, 100 campos, entonces la separación de memoria acá es diferente. La separación de memoria va a ser mucho más grande. En todo ese espacio grandote tiene que entrar todo este registro, este primer registro de una transacción, por así decirlo, ¿no? Todo tiene que caber, caber. Entonces, pero esto estamos hablando de las orientadas a filas, ¿no? Entonces, pero por otro lado está el tema de orientadas a columna, ¿no? Que es de lo que se conversó después. En las orientadas a columna, las cosas cambian, porque como comentábamos, como se comentó, las consultas no necesitamos hacer un select asterisco, esa es una mala práctica, hacer un select asterisco porque nos vamos a traer todas estas 70 columnas. No, solo queremos usar, no sé, pagos, el total o no sé, cualquier para aplicar una operación numérica. Entonces necesitamos solamente la columna a la que le vamos a hacer esta operación, una, dos, tres columnas, ¿no? Entonces es mucho más fácil los sistemas orientados a columnas. Por otro lado, también hemos hablado sobre los árboles LSM y los árboles B, los B-tree y los LSM-tree, que son, los LSM son mejores para la escritura y los árboles B son mejores para la lectura. Por ahí tenemos las variantes, los B-tree y otros más, ¿no? ¿Qué más? Casualmente en la mañana, mientras buscaba esta información, justo vi un post en LinkedIn de nuestro amigo Abhishek Kouda, no me acuerdo su nombre, pero justamente publicó como 50 diapositivas sobre las SLM3. Ahí les dejo el link, se los vamos a compartir después para que le vayan a echar un ojo. Está muy bueno, muy completo, desde la historia de la creación, los usos y todas las variantes que han habido. Y por otro lado, sobre el tema de almacenamiento, cómo funcionan los motores de base de datos, también encontré una cuenta de Twitter de Julia Evans, @Borg, donde con viñetas así muy simpáticas y muy amigables de entender, explica bastantes conceptos diferentes sobre cómo funciona la tecnología a nivel de hardware por abajo, cómo funcionan los motores de procesamiento, de optimización, y muchas otras cosas más. Entonces, hemos llegado al final y muchas gracias por su atención y eso es todo por hoy. Gracias.